Melina, ahí le está cerca a Tomás, o ahí le explicas. No, profe, está en su casa. Bueno, ahí le explicas, entonces voy a mostrarte cómo es el examen. Bueno, Sí, porque recuerden que hoy nos tocaba ir, pero la universidad está cerrada porque hoy tienen libre todo el personal. Entonces no podemos hacer nada en el laboratorio. En vista de eso, tenemos que terminar lo que es la nota del segundo parcial y la vamos a hacer de este modo porque no hay otra forma. Subí este archivo, voy a mostrar el archivo que subí. Este es el archivo correspondiente al examen. Y dice primero, tiene las 5 facturas oficiales de integrar la OFIR con la información proporcionada según el modelo dado. Entonces aquí en el primer inciso lo que van a hacer es lo que explicaba en la anterior videoconferencia. Nosotros tenemos aquí las facturas que ya se incluyeron en el sistema. Entonces ahí tenemos 5 facturas. La 220, la 221, la 222, la 223 y la 224. Entonces estas 5 facturas que más anteriormente ustedes ya tienen el archivo, o el archivo está en las clases anteriores, entonces lo que ustedes van a hacer es llenar 5 facturas con un modelo que está en el aula virtual. Entonces, ahí está ese modelo donde ustedes van a ir llenando una a una las facturas. Yo explicaba, por ejemplo, 5 de enero 2022, entonces ahí se llena. Las letras se pueden ir modificando. Entonces, si la primera es Nica Forestal, entonces nosotros aquí llenamos Nica Forestal. Lo de RUC no tenemos, nada de estos detalles. Entonces, después en el concepto, por ejemplo, autorizar escritura 85, PGA, por ejemplo. Entonces, ahí, según lo que nos diga, la factura, y aquí el número, obviamente, se me estaba olvidando, facturado 20, por ejemplo. Entonces, ahí se va a ir llenando una de las 5 facturas. Son 5 facturas las que necesitamos. Entonces, como les decía, nosotros podemos aquí subirle la letra para que se vea más, a como nosotros querramos. Aquí a la par le ponemos el monto. Por ejemplo, si fuesen 10,000, dice 10,000 Córdoba. Ahí le ponemos el monto. Y después, aquí llevamos otra vez el monto en subtotal, después le sacamos el IVA y después sumamos el subtotal más el IVA, dependiendo. Igual toda esta parte le podemos aumentar para que no nos quede pequeñitos los números, a como nosotros querramos. Y así van a llenar las 5 facturas oficiales. Ese es el primer paso, llenar las 5 facturas oficiales con la información que ya tenemos anteriormente. Que está acá, le dice elaborar la siguiente factura. Entonces aquí van a ser la 220, la 221, la 222, la 223, la 224 con los datos que están aquí. La primera va a ser a nombre de Nica Forestal, 5 de enero de 2022. Concepto de autorizar escritura 85 Poder General de Administración. El subtotal son 7,500, más le sacan el IVA y lo suman para el total. La 221 a nombre de CBA Torres Nicaragua, fecha 10 de enero de 2022.
concepto de autorizar escritura de aclaración de contrato de arrendamiento. El subtotal son 12.500, se le saca el IVA y se suma. La 222 a nombre de Castañeda Ingenieros con fecha 17 de enero. Concepto de autorizar escritura número 77, revocación de poder generalísimo. El subtotal son 3.500, le sacan el IVA, lo suman. La factura 223 a nombre de CHS con fecha 24 de enero. Concepto de firma de pagaré, convenio con Avícola La Estrella. El subtotal son 20.000, le sacan IVA y lo suman. Y por último, la factura 224 a nombre de LGB Nicaragua con fecha 31 de enero. Concepto, primera etapa, juicio laboral, caso Luis Nicaragua, subtotal 8.000, le sacan IVA y lo suman. Entonces, ahí esa es el primer paso del examen. Vamos a seguir viendo y dice de segundo. Tiene los 5 recibos oficiales de caja de Integral La FIR con la información proporcionada. Entonces, igual teníamos un documento de recibo donde nos decía hay que hacer los recibos tales. La información que ya ingresamos al sistema. En el sistema nosotros ya ingresamos en los recibos. Entonces, esa información ahora la vamos a hacer por medio de un documento. Vamos a mostrar. Y entonces aquí vemos los recibos. Este es otro documento que también está en la plataforma porque ya subieron al sistema. Ahora solo van a llenar los formatos. Entonces, el recibo oficial 491, el 492, el 493, el 494 y el 495. Esos son los 5 recibos que ustedes van a armar en el modelo recibo, que igual el modelo ya está en la plataforma. Entonces, ahí ustedes era lo que explicaba el viernes pasado. Este recibo aquí, ustedes 491, por ejemplo, le van a poner el número, después la fecha, por ejemplo, el primero 5 de enero de 2022, pagado a, si fue la primera factura, Nica Forestal, ya saben que esta letra y este corregimos. Concepto, por ejemplo, cancelación de factura 220, por ejemplo. Y aquí ustedes van a poner cuánto es el total de la factura. Por ejemplo, si es 11.500, aquí ponen la retención. Por ejemplo, fue de 200 la retención, un ejemplo. Entonces, 11.500 menos de 200, el recibo sería de 11.300. Entonces, ahí después, aquí la cantidad la van a poner en letra. 11.000, por ejemplo, 300 Córdoba neto, por ejemplo. Entonces, así uno por uno, ustedes van a llenar los 5 recibos. Entonces, ahí con el de recibo, ustedes llenan el recibo. Los 5 recibos con la información que está ahí, dependiendo de las cantidades que están. Ustedes en este caso recuerden que los recibos llevan retención. Es el total de la factura menos la retención, el monto que se ubica en los recibos. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos que la factura era de 11.500, pero la retención era sobre, estamos suponiendo sobre 1.200 Córdoba. 11.500 menos 200 son 11.300. De esta forma, ustedes van a llenar los 5 recibos oficiales según lo que fueron dando la factura, porque recuerden, primero es la factura y las facturas ya se metieron al sistema. Y lo segundo es el recibo. Entonces, igual aquí está toda la información del número que cancela y qué fecha va a tener cada uno de esos 5 recibos. 5 facturas van a llenar, 5 recibos van a llenar.
Esa es la segunda parte. Entonces, recuerden, la primera parte del examen es llenar las 5 facturas oficiales con el modelo dado y con la información que ya está. El segundo paso es llenar los 5 recibos oficiales de caja con el modelo dado y con la información que acabo de mostrar, que igual todo está en la plataforma. Después van a llenar los cheques con información proporcionada. Para esto, primero sí hay que elaborar, es el paso número 4, elaborar la planilla en Excel con los datos proporcionados. Los cheques y la planilla, ustedes lo van a hallar en el documento que se llama Práctica Cheque Córdoba. Este documento también está en el aula. Entonces, con esta información trabajan los últimos los dos incisos del examen. Aquí nos dice que esta es una práctica para cheque que todavía no le hemos podido hacer porque no hemos podido ir al laboratorio. Entonces, la información para la planilla es la que está acá. Esta es la información para la planilla en Excel. Ustedes van a hacer una planillita en Excel pequeñita y eso lo van a subir como parte de la respuesta del examen. Entonces van a hacer una quincena, recuerden, es solo una quincena. Tenemos a Luis Pérez con un salario de 10,000, a María González con un salario de 8,000, a Juan Rodríguez con un salario de 9,000 y Dayana Fonseca con un salario de 5,000. Son 4 trabajadores los que ustedes van a hacer en Excel y la necesito formulada. Tiene que ir formulada esa planillita. Que ustedes saben cómo trabajar una planillita. Entonces aquí está el modelo de la planillita. Recuerden que lleva salario mensual, pero nosotros la queremos quincenal, entonces a la par ponemos el salario quincenal. Tenemos el INS laboral, que es el 7%. Hay 2 salarios con IR, si ustedes se fijan, y es solo una quincena. Por eso vemos que los montos son bajitos, porque una quincena la que se va a pagar. Tenemos el neto a pagar. Este es un modelo, ustedes pueden hacer el suyo, que es el salario quincenal menos el INS menos el IR. Tenemos el INS patronal, que es el 21.5%, el INATEC, que es el 2%, y vacaciones, aguinaldo y antigüedad, que si fijamos que es lo mismo, que es el salario, en este caso, quincenal entre 12. Solo es una quincena, recuerden, ustedes van a hacer la planillita por la primera quincena del mes de enero 2022 y tiene que ir formulada esa planillita. Entonces la hacen la planillita en Excel formulada y también la suben como parte del examen. Después nos dice que vamos a elaborar cheques, siempre con nuestro documento Práctica Cheque Córdoba. Dice primero, cheque 2458 con fecha 12 de enero en Adisur en concepto de pago de energía eléctrica 5,000. Ya lleva IVA incluido ese monto. Entonces el cheque, ¿por cuánto va a ser? Por los 5,000. El cheque va a ser por los 5,000 Córdoba. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Se van a ir a otro documento que se llama modelo cheque. Este modelo cheque que también está aquí en la plataforma. Entonces ahí, por ejemplo, ustedes ahí pueden editar toda la parte que ustedes quieran. Entonces, para llenar los cheques, si nos fijamos, si el 5 de enero, el primero, es para Disur, y sería por 5,000 Córdobas netos. Ahí podemos siempre, recuerden, todo lo que es letra y nosotros modificarle el tamaño, el número, que sea. Entonces, por ejemplo, si este fuera el 5 de enero del 2022 para Disur por 5,000 Córdobas. O sea, ahí tendríamos un primer cheque.
Vamos a ir a la clase práctica. Entonces, este modelo de cheque, ahí está también el documento y ustedes van a elaborar todos los cheques que dice en esta clase. Entonces, el primero es el 12 de enero para Disur por 5,000 Córdoba. El siguiente es el 13 de enero para Enacal por 1,500 Córdoba. Después, ustedes, ya cuando tengan su planillita, van a elaborar un cheque para cada trabajador. Son 4 trabajadores, entonces son 4 cheques de pago que ustedes van a elaborar. El primero para Luis Pérez, el segundo para María González, el tercero para Juan Rodríguez y el cuarto para Dayana Fonseca. 4 cheques de la planilla. Vamos a ir a ver cuáles van a ser esos montos de esos cheques. Los montos de los cheques de la planilla donde lo tengo en mi planilla. ¿Cuánto es el neto que voy a pagar? Entonces aquí tengo el neto a pagar. De esta columna, yo voy a sacar los montos de los cheques que voy a elaborar. Para Luis Pérez, el cheque va a ser de 4,577.50. Para María González, el cheque es de 3,720. Para Juan Rodríguez, el cheque es de 4,182.25. Y para Dayana Fonseca, el cheque es de 2,325. De esa forma yo elaboro el cheque del salario neto que se le va a pagar. Es una quincena, pero obviamente menos las retenciones de INS laboral o IR. Eso lo tengo el dato en mi columna neto a pagar. Ahí tengo los montos de los cheques que voy a elaborar. Entonces yo elaboro los cheques de los trabajadores y todavía aquí continúa la clase práctica. Aquí está la tablita del LR por si la van a ocupar. Después de los 4 cheques que son estos, los 4 cheques de los 4 trabajadores, que son los que están acá, entonces todavía hay 3 cheques más. Voy a elaborar con fecha 28 de enero, aclaro, dice 3,500 más IVA. Entonces, ahí le tengo que sacar a los 3,500, el 15% son 525, más 3,500. Entonces, ese cheque va a ser por 4,025. Ese es el monto que yo voy a poner cuando elabore el cheque. Con fecha 28 de enero voy a hacer uno para José Ruiz de 3,000 Córdobas en concepto de servicios de mantenimiento de oficina. Si es mantenimiento de oficina, entonces es un servicio general. Yo debo de retener el 2%. Entonces a los 3,000 le saco el 2%. Son 60 y se los quito a los 3,000. 2,940 va a ser el monto de ese cheque. Y con fecha 28 de enero a Carlos Sáenz, 2,000 en concepto de mantenimiento de cómputo, ese es el 10% de retención. Entonces 2,000 por el 10% son 200. Menos 2,000, ese cheque va a ser por 1,800 Córdobas. O sea, ahí tenemos todos los cheques que se van a elaborar en esta clase práctica. Recuerden, el primer cheque es para Disur, ahí están las fechas. Sí, va a ser por 5,000 Córdobas porque el IVA ya lo lleva incluido. Recuerden que Disur es gran contribuyente y no se retiene. Entonces el cheque queda por los 5,000. En el siguiente que es Enacal, el cheque es por 1,500 porque el agua no tiene retenciones ni tiene IVA, no tiene impuestos. Entonces el cheque va a ser por 1,500, como está el monto. Después vienen los 4 cheques de los 4 trabajadores, que esa información de los montos los tenemos en nuestra planillita que van a hacer. En la columna de neto a pagar nos va a aparecer los montos con los que nosotros vamos a llenar esos 4 cheques. Y por último está el cheque de Claro, que es 3,500, le tenemos que sumar el IVA para saber el monto del valor del cheque. El otro que es para José Ruiz es de 3,000 Córdobas, como es un servicio general, le tenemos que quitar el 2% para saber el monto del cheque. Y por último el de Carlos Sáenz, que es de 2,000, pero como es un servicio profesional,
entonces le quitamos el 10% de retención a los 2,000 y con eso nosotros conocemos el valor del cheque. Entonces, si nos vamos al examen, entonces repitiendo, tenemos primero llenar las 5 facturas oficiales con la información dada, llenando el modelo, hacer 5 facturas, copiar y pegar, obviamente. Llenar los 5 recibos oficiales de caja con el modelo que está y con la información que ya tenemos. Llenar los cheques con la clase práctica de clase práctica cheques en Córdoba. Entonces, con esa información, llenar estos cheques. Elaborar la planilla en Excel, la planilla formulada con los datos de los 4 trabajadores. Y por último, guardar todas las respuestas en un documento y subirla a la parte del examen que ya está habilitada hasta medianoche de hoy para que ustedes suban los documentos objetos del examen. Y de esta forma vamos a concluir el segundo parcial, porque recuerden que cambiando de planes, el examen iba a ser continuar con lo mismo sobre ingresar la clase de cheques en el sistema, pero como no se pudo, entonces de esta forma vamos a concluir este segundo parcial. ¿Consulta, alumno? Profe, en el último cheque que usted mencionó, que ¿cuánto era de porcentaje de retención que hay que sacarle? Sí, lo voy a poner otra vez. Recuerden que el decreto es 3,500 y le van a sumar el IVA, el 15%. El de José Ruiz de 3,000 Córdoba, como es un servicio general, entonces le van a quitar el 2% de retención. Y al de Carlos Sáenz, de 2,000 Córdoba, como es un servicio profesional, le van a quitar el 10%. Para conocer los valores con los que ustedes van a llenar esos cheques. Cuando nosotros lleguemos el próximo día a clase, entonces ya esos cheques que ya tenemos ahí listos, solo los ingresamos al sistema. Profe, ¿ya quiero terminar el examen? A medianoche está habilitado. Bueno. Sí, está habilitado hasta medianoche y en formato de tarea. Tienen todo el tiempo para hacerlo. Todo el día. ¿No hay pregunta, Estefanía? En la parte también de lo acumulado, profe. Le vamos a ir poniendo 20, 20, 20, así de esa forma. 20, 20, 20 y 40, creo que así lo dejé. 60 acumulado y 40 del examen. Pero cualquier cosa, le podemos chatear también por WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier cosa me consulta. Si no hay más preguntas, hasta ahí llegamos para que darles tiempo que empiecen a hacerlo, el examen. Ok, profe. Buen día, profe. Buen día a todos. Cualquier consulta me escriben. Ok.